Amatsu Mikaboshi es el dios japonés del caos y el mal, un aspecto de Oblivion. Su objetivo era poner fin a la creación y provocar una nueva era de caos y vacío. Después de casi destruir el multiverso, fue encerrado en un reino donde habita en una nada sin fin por toda la eternidad. Amatsu Mikaboshi, durante siglos, se creyó que era el dios japonés del mal y el caos, pero esta creencia no es así, ya que recientemente se reveló que Mikaboshi es un aspecto de Oblivion y el vacío contra el cual se definen eternidad y sus contrapartes. De hecho, Mikaboshi era el mismo multiverso antes de que el evento de la creación lo enviara a la cadena alimenticia cósmica y lo obligara a convertirse en un mero godling. Mucho después de su caída en desgracia, Mikaboshi comenzó a buscar la legendaria espada Grashcutter para ayudarlo en su guerra contra los Kami. Se las arregló para obtener la espada y con ella pudo poner de rodillas al panteón sintoísta, lo que causó un gran revuelo entre los otros panteones y los padres del cielo que los gobernaban. Más tarde atacó el Olimpo, secuestró al hijo de Ares, Alex, le lavó el cerebro durante años con la esperanza de convertirlo en un nuevo dios de la guerra que rivalizaría con el suyo, su padre, en poder y fuerza. Sin embargo, su objetivo final era destruir a Zeus y obligar a todos los demás panteones a someterse, utilizando la muerte del Padre Celestial como ejemplo de su destino en caso de que desafiaran su voluntad. Mutiló a Aquiles, mató a Zeus y casi mató a Hércules, Apolos, Ares y Atenea, si Zeus no los hubiera ayudado con los últimos restos de su poder. Cuando Zeus eliminó el lavado de cerebro de Alexander, Alexander rápidamente usó la espada Grashcutter, irónicamente que le dio Mikaboshi, para derrotar a la deidad maliciosa. Aunque se presume asesinado, Mikaboshi había sobrevivido, pero fue capturado por los Kami y encarcelado en el inframundo. La adaptación de los cómics de Marvel de la figura mitológica Amatsu Mikaboshi se menciona por primera vez en Thor, Juramento de Sangre número 6. En la mitología japonesa, Amatsu Mikaboshi es conocido como el dios del mal y de las estrellas. Mikaboshi ha experimentado un desarrollo dramático del personaje en su historia ficticia de los cómics de Marvel hasta ahora. Antes de continuar, no olviden suscribirse si no lo están para conocer más súper interesantísimas historias de sus personajes favoritos de los cómics. Continuemos. Más tarde, cuando Atenea celebró una reunión para construir una fuerza de ataque contra los Skrulls, Mikaboshi fue elegido como representante de los Amatsukami y se le dio una oportunidad de redención. Durante el evento, Mikaboshi usó sus poderes para obtener un mapa del reino de los dioses Skrulls del demonio Nightmare y luchó contra la diosa Skrull, Sogurt, en una feroz competencia de cambio de forma de voluntad de hierro y poder puro. Snowbeard y Amadeus Cho, quienes pensaban que Mikaboshi había muerto en combate, partieron del reino de los dioses Skrull. Mikaboshi se despojó de su disfraz Sogurt y reemplazó a los dioses Skrull como el maestro de su ejército de esclavos, alegando que tendría su venganza. Más tarde, Mikaboshi y sus ejércitos asaltaron el palacio Makran en lo profundo del cristal Makran y mataron a los dioses Shi'ar, junto con el resto del panteón Shi'ar. En algún momento desconocido durante los viajes de Mikaboshi, la entidad conocida como Glory ofreció voluntariamente sus servicios a Mikaboshi para que pudiera deleitarse con las matanzas masivas que seguramente vendrían. Mikaboshi luego regresó a Averini, la dimensión del sueño, y le arrancó el corazón a Nightmare y atravesó sus ejércitos sin apenas esfuerzo. Nightmare, quien sorprendentemente todavía estaba vivo, preguntó por qué Mikaboshi lo había atacado, ya que prácticamente son hermanos, usando el argumento de que la oscuridad de Mikaboshi era el lugar donde habita Nightmare. Nightmare luego se ofreció a ayudar a Mikaboshi en su búsqueda, en lo que parecía ser un intento obviamente desesperado por recuperar su corazón. Pero en lugar de aceptar, Mikaboshi se burló de la oferta de Nightmare, aplastó su corazón, lo decapitó y tomó el poder de Nightmare para sí mismo, poder que usó para volver loca a la humanidad y obligarlos a todos, incluidos los héroes de la Tierra, excepto Hércules, Amadeus Cho y los dioses de la Tierra restantes. Mikaboshi fue visto más tarde siguiendo a Hela y sus ejércitos en el reino de Plutón, mientras intenta advertir al dios griego de la muerte de la aproximación de Mikaboshi. Desesperado por evitar que el rey del caos y su ejército de dioses esclavos lo agreguen a la lista de deidades conquistadas, Plutón liberó a todos sus prisioneros y les concede el perdón total de su reino si aceptan luchar contra los dioses esclavos de Mikaboshi en su nombre. Desencadenados, Zeus y Ares tomaron el mando de los muertos liberados en el reino de Plutón y los llevaron a la batalla contra Mikaboshi y su ejército. Zeus, queriendo vengarse por completo por lo que Mikaboshi le hizo a él, su panteón y su hogar, se enfrenta a Mikaboshi una vez más, solo para terminar siendo enviado aún más rápido por el rey del caos que la primera vez que pelearon. Mikaboshi mató a Zeus con un solo golpe y
atrapó la mente de Ares. Durante este tiempo, Mikaboshi desterró al amante de la muerte, una de sus compañeras abstractas de nuestra realidad, haciendo imposible que alguien muriera. Con ella desaparecida y las reglas que mantenían la vida y la muerte separadas ahora borradas, Mikaboshi despertó y esclavizó a cada alma que había mantenido a los inframundos conectados entre sí desde el amanecer de la humanidad y los agregó a su ejército, señalando su victoria final sobre los inframundos. Con su dominio sobre los reinos caídos de los muertos y los condenados ahora establecido, Mikaboshi envió a Zeus, Ares, Hera y sus ejércitos a la Tierra, para anunciar su llegada y destruir a cualquiera lo suficientemente estúpido como para intentar socavar sus planes, incluido Hércules y su nuevo escuadrón de Dios. Poco sabía nadie que Mikaboshi estaba usando el cadáver de Zeus como un títere, a través del cual puso a Galactus de rodillas. No fue hasta después de que recurrió al engaño y convenció a Hércules de revelar la ubicación de los padres del cielo y las puertas de sus respectivos reinos que Mikaboshi se reveló a sí mismo al abrirse camino fuera del cuerpo de Zeus y junto con el resto de su ejército irrumpió en el cielo. Con una velocidad y precisión aterradoras, Mikaboshi acabó con las vidas de los padres del cielo, incluida su antigua archienemiga, la líder Kami y la diosa del sol, y comenzó a destruir los panteones egipcios, maya, celta y sintoístas con poco esfuerzo. Con la muerte de cada panteón y la destrucción de los reinos que habitaban, los poderes de Mikaboshi crecieron astronómicamente, al igual que su tamaño, hasta que finalmente se volvió tan masivo que Hércules y su escuadrón de Dios terminaron perdidos en el mismo ser de Mikaboshi y fueron incapaces de ser sentidos. Atenea, su sirviente más inteligente y fiel, como se llamaba a sí misma, le dijo a Mikaboshi que se concentrara solo en destruir a Hércules y a Amadeus Cho, ya que eran los únicos dos seres que quedaban capaces de arruinar sus planes y deshacer todo lo que él había logrado, con la guía y sabiduría de Atenea. Sin embargo, este no fue el caso. En verdad, Atenea había estado confiando en la idea en que el universo se reiniciaría una vez que Mikaboshi lo hubiera destruido y que esta vez el universo finalmente haría las cosas bien. Mikaboshi le dijo que no habría mañanas, que él iba a traer un final definitivo a todas las cosas. Atenea respondió diciéndole que no tenía la sabiduría para hacer esto, ya que ni siquiera podía rastrear el escuadrón de Dios dentro de su propia inmensidad y requeriría su ayuda si deseaba ir más lejos. En respuesta, Mikaboshi le dijo a Atenea que tenía razón y luego procedió a consumir su propio ser, agregando su sabiduría ilimitada a su ya vasto repertorio de poderes obtenidos de la destrucción de realidades enteras y la muerte de quienes vivían allí. Sabiendo exactamente lo que necesitaba hacer, Mikaboshi continuó adelante con su búsqueda y consumió casi el 99% del multiverso, y luego dirigió su atención a la Tierra 616. Mientras el planeta moría, Mikaboshi saboreó la muerte de Gea, el primer ser que brotó de su caos antes de destruirlo todo y absorberlo en su ser. Salvo por un Hércules encendido, es decir, a quien Mikaboshi sabía que pronto tendría cara a cara si deseaba devolver a la creación a un lugar de orden oscuro y silencioso. Hércules creció hasta el tamaño de Mikaboshi y literalmente decidió golpear al rey del caos, esperando que su plan equivocado de antes funcionara. En respuesta, Mikaboshi comenzó a destripar a Hércules con sus zarcillos, volviendo las cosas a su favor. Pero cuando la victoria parecía estar a su alcance, Amadeus Cho y Galactus abrieron un portal a la realidad que Hera había construido como una trampa para su hijastro. Con la ayuda de Hércules y el resto del escuadrón de Dios, lograron forzar a Mikaboshi a través del Continuum y sellarlo dentro del universo de la prisión para siempre, sin que él se diera cuenta. En el final, Mikaboshi había conseguido lo que siempre había querido: devolver el universo a un lugar de orden oscuro y silencioso, un lugar donde lo único que existiera era él. Se reveló que antes de su conquista del cielo, Mikaboshi logró derrotar a Lucifer, el hombre imposible y los dioses de Zenla, y agregó su poder al suyo, que claramente le habían dado poder más que suficiente para destruir los panteones del cielo y la tierra, sin agotar sus propios recursos como se vio durante su invasión. Mikaboshi también fue visto más tarde en la tierra matando a Nelvana y el resto de panteón Inuit, a excepción de Snowbird, y luego cuando las grandes bestias estaban tratando de explotar el caos que había dejado a su paso para que finalmente pudieran conquistar la tierra durante ese tiempo, esclavizó las mentes de las grandes bestias y las agregó a las filas de sus ejércitos.
Luego, durante la confrontación del Doctor Strange con la abominación recién resucitada, Mikaboshi golpeó a Strange por detrás y liberó a Som del interior del cuerpo de Strange y lo obligó a ayudarlo en su búsqueda para destruir toda la existencia. Mikaboshi poseía las habilidades convencionales de uno de los kami, la orden de las deidades japonesas, como fuerza sobrehumana, velocidad, durabilidad, agilidad, resistencia y habilidades de recuperación, así como una gran capacidad para ejercer alguna forma de poderosa magia oscura japonesa, una marca de hechicería que parece especialmente eficaz contra las deidades olímpicas. Su fuerza física, al menos en su encarnación principal, es considerablemente menor que la de Zeus e Izanagi, y es aproximadamente igual a la del kami promedio, pero Mikaboshi puede proyectar energía en una escala que al menos rivaliza con la de Zeus e Izanagi. Al igual que los asgardianos, los dioses japoneses tienen una vida extremadamente larga, pero no son verdaderamente inmortales como los olímpicos. Tienden a envejecer a un ritmo extremadamente lento al llegar a la edad adulta y son 3 veces más densos que los seres humanos normales. Mikaboshi posee un gran poder sobrenatural que aparentemente es inherente a él. Puede usar esta energía mística para una variedad de efectos, entre los que se encuentran su habilidad para alterar su forma y figura. También tomaba a menudo una forma femenina para parecer inofensivo. Por lo demás, casi siempre se lo representa como un ser de energía oscura y con una máscara por rostro. Puede remodelar sus extremidades en hojas afiladas y asumir la forma de una serpiente que escupe fuego, que el fuego de Apolo no pudo afectar y que pudo contraatacar con una ráfaga de fuego lo suficientemente poderosa como para dañar y derribar incluso a la deidad olímpica del sol. Ha empleado poderes de vuelo, teletransportación, proyección de energía mística como explosiones de fuerza, invisibilidad, manipulación de materia, proyección de imágenes y la creación de puntos de nexo interdimensionales, entre otras hazañas, como crear copias de sombra capaces de evitar ser detectadas por entidades mágicas oscuras de alto nivel, como Nightmare, en el propio reino de este último. Su poder es de tal magnitud que puede controlar numerosos demonios menores, así como animar y manipular cadáveres en masa a voluntad. Además, incluso los mismos kami parecen recelosos y temerosos de Mikaboshi, a quien consideran su enemigo principal, especialmente porque él mismo ha masacrado gran parte de su panteón. Mikaboshi fue capaz de matar incluso a deidades alienígenas formidables, después de haber destruido a Demogorgon, una entidad que devoró a los dioses mayores, con relativamente poco esfuerzo, además de paralizar y matar a Skyfathers como Zeus, arrancándole el corazón en segundos. Más parecido a una fuerza de la naturaleza que a un ser físico, y habiendo existido como un oscuro vacío primordial que una vez dominó la Tierra, y antes incluso de eso el universo Marvel, y antes incluso de esto las realidades anteriores al universo Marvel. En sus primeros días, la verdadera forma de Mikaboshi es esquiva. Aparentemente existe como un solo ojo dorado, caracterizado por un iris en forma de hendidura. El ojo está rodeado por una masa amorfa de energía oscura, que Mikaboshi puede convertir en objetos tangibles de prácticamente cualquier forma que pueda imaginar, como tentáculos en formas de látigo o un cuerpo humanoide. También puede asumir una apariencia de cometa, con su ojo sirviendo como núcleo del cometa, y propulsarse a velocidades increíbles. Es inmune a la mayoría de las enfermedades y posee reflejos extremadamente rápidos. Mikaboshi posee un intelecto extremadamente alto que rivaliza con el de nivel genio, y es un consumado estratega, aunque su táctica preferida es simplemente abrumar a sus oponentes con el gran número de sus demoníacos soldados de infantería. Su ejército contiene muchos habitantes del inframundo, principalmente Shinma y Oni. Como entidad demoníaca y el conquistador de Yomi, el inframundo japonés de los kami, Mikaboshi también tiene varios poderes que le permiten capturar y detener los cuerpos astrales, las envolturas del alma, de seres humanos recientemente fallecidos. En al menos un caso, se ha demostrado que Mikaboshi es capaz de devolver un alma mortal fallecida al reino de los vivos. Mikaboshi no tiene jurisdicción sobre todos los fallecidos de la humanidad. Todavía no se sabe cuáles son las condiciones previas para manipular un alma humana, ni se conocen los medios precisos por los que logra la hazaña. Aparentemente, estas condiciones requieren que el ser humano en cuestión se someta voluntariamente a la voluntad de Mikaboshi. Todavía no se sabe cómo un ser humano puede liberarse de la esclavitud de Mikaboshi. Tampoco se revela si Mikaboshi alimenta o no. Después de tomar el control de miles de deidades alienígenas de los Skrulls y usarlas para atravesar mundos y realidades para eliminar a los dioses de innumerables civilizaciones extraterrestres, como los dioses de los Shi'ar y los dioses de Zenla, Mikaboshi fue capaz de reunir el poder suficiente para deshacerse de su forma terrestre y emerger como el rey del caos, la encarnación primordial de la nada y el caos primordial que sirvió como un poder opuesto natural tanto a la eternidad como a la muerte, y una amenaza para todo el multiverso Marvel y todos sus poderosos mortales, vivos o
muertos, seres conceptuales abstractos, entidades cósmicas y divinidades menores. Su verdadera forma es la de una entidad parecida a un demonio, delgada, desnuda y calva, con zarcillos que salen de su cabeza como mechones de cabello y sobresalen de los lados de su cuerpo como púas. Sin embargo, el poder más aterrador de Mikaboshi es su capacidad para absorber todas y cada una de las formas de materia en su ser, simplemente tocando dicha materia. No hay límite para la cantidad de materia que puede absorber y por lo tanto, ha podido consumir realidades enteras sin consecuencias. Pero a medida que consume más y más materia, su cuerpo aumenta de tamaño de forma natural hasta que finalmente incluso seres como Galactus se convierten en motas de polvo. La materia no es lo único que se limita a absorber, sin embargo, Mikaboshi puede tomar las almas y los poderes de cualquier ser que destruya y agregarlos a su persona, lo que le permite no solo usar a los caídos como esclavos, sino también controlar su poder. Uno de esos poderes que Mikaboshi obtuvo a través de ese método fueron los poderes del demonio Nightmare, que usó para volver locos a todos los que dormían al obligarlos a ver nada más que el vacío eterno al alcanzar el sueño REM. Muchísimas gracias por ver este video. No olviden suscribirse para conocer un poco más sobre el universo Marvel.